¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por Diputados Televisión, la segunda edición por aquí por DTV. En una semana cerrando ya lo que fue una semana en la cual se habló mucho desde el punto de vista político, desde el Frente de Todos principalmente, porque la semana se inició con la renuncia de Máximo Kirchner a la conducción del bloque del oficialismo aquí en la Cámara de Diputados. Rápidamente el acuerdo alcanzado entre el presidente Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y la designación de Germán Martínez como presidente del bloque del oficialismo, y que por estas horas siguen las reuniones, siguen las conversaciones desde la presidencia del bloque para con el resto de sus pares, para con el resto de los diputados oficialistas, para terminar de conformar lo que va a ser la mesa de conducción del oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero además lo que deja esta semana es el compromiso ya y la convocatoria, prácticamente falta oficializarlo, pero ya anunciada por el propio diputado Martínez, que la próxima semana va a haber reunión entre el oficialismo y la oposición. Germán Martínez, Sergio Massa van a estar reuniéndose con autoridades de los diferentes bloques que conforman el arco opositor en la Cámara de Diputados de la Nación, y lo que podríamos estar señalando que se va a iniciar formalmente este periodo de sesiones extraordinarias, que van a tener que conformar comisiones de trabajo, que van a tener que empezar ya a trabajar y endiagramar algún día para sesionar en las semanas de este mes de febrero, y lo cierto es que temas hay y varios, más allá que se está hablando y mucho de un tema que todavía no llega al Congreso de la Nación porque todavía no está firmado, que tiene que ver con el acuerdo o el preacuerdo alcanzado entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Bueno, sí, un repaso, ¿no?, de todo lo que nos dejó esta semana, una semana en la que comenzó el periodo extraordinario, pero bueno, estas situaciones dentro del Frente de Todos hicieron también que se retrasara un poco lo que tiene que ver con la organización, ¿no?, parlamentaria, y con esas conversaciones, esas reuniones que tiene que haber también entre oficialismo y oposición para acordar las comisiones y también qué temas, qué puntos se van a tratar de este temario de extraordinarias, y si va a haber, aunque sea al menos una sesión antes de que termine febrero. Se espera que sí, y además también la semana que viene, bueno, también se va a juntar el bloque oficialista para ver si esa mesa de conducción que va a acompañar a Germán Martínez finalmente queda conformada. Bueno, veremos a ver qué es lo que va ocurriendo. Gaby Vulcano, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Muy Fer? bien. Bueno, sí, vamos a tener una semana de muchas reuniones, ¿no? Como bien decíamos, ahí el nuevo presidente del bloque oficialista ya mantuvo algunas conversaciones, tanto telefónicas como de manera personal, con algunos de los integrantes de la bancada. Un poco la idea que tiene es poder aceitar no solamente el vínculo que ya él tiene, sobre todo con aquellos que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recordemos que es la única comisión hasta el momento que está conformada y en la que se trabajó muchísimo el año pasado, y de alguna manera esos encuentros, sobre todo cuando había ya un funcionamiento que no era solamente mixto, sino que había sobre todo presencial en realidad, bueno, ahí él pudo establecer un vínculo más fuerte con esos diputados y esas diputadas. La idea es, bueno, poder conocer a algunos de los legisladores que integran la bancada mejor, tener más charlas. Como vos decías antes, van a seguir todas estas conversaciones la semana próxima, y se van a sumar las conversaciones con los distintos dirigentes parlamentarios de la oposición. Ya mantuvo conversaciones con los principales jefes de las bancadas opositoras, pero bueno, la idea es ya empezar a meterse mucho más en lo que va a ser las sesiones extraordinarias, en el armado de las comisiones, los temas, porque también hay que definir eso. Si bien sabemos que hay 18 temas que fueron incluidos en la agenda que envió el Ejecutivo Nacional, no se van a tratar esos 18 temas, y la idea es ver cuáles son los que tienen mayor consenso para poder discutir, que
se está pensando la posibilidad de que eso recién se discuta en sesión la última semana de febrero, ahí muy justito. Claro, y además la última semana de febrero es una semana corta. Es una semana corta, que vienen los feriados de carnaval, entonces también ahí me parece que hay algún... o es una semana, digamos, bastante complicada. Pero bueno, pero lo cierto es que oficialismo y oposición van a tener que ponerse de acuerdo para dar una señal más allá que puertas hacia adentro del Congreso respecto a la posibilidad de acuerdos entre los diferentes bloques. Me parece que tienen que dar una respuesta hacia afuera del Congreso, ¿no? Que las sesiones extraordinarias comenzaron el 1 de febrero y que durante el mes de febrero algo tienen que hacer. Sí, sí, totalmente. Si bien siempre que se manda un temario de extraordinarias nunca llega a tratarse ni siquiera la mitad, te podría decir. Claro. El año pasado era más extenso todavía ese temario. Sí, algunos temas, aunque sea el año pasado hubo una sesión en cada cámara. Siempre el Senado, bueno, por reglamento tiene una sesión preparatoria en febrero, entonces ese día suelen hacer como doble sesión y hay una sesión extraordinaria. Pero aquí en diputados, bueno, también además de poner en marcha ciertas comisiones, porque no todas se van a conformar ahora tampoco, ¿no? La realidad es que se van a conformar aquellas que sean las que tengan que ver con justamente los temas que, que se quieran debatir. Claro. y que se pongan sobre la mesa para una posible sesión, que como decía Gaby, hay que ver qué temas son, porque la mayoría de los que están en el temario, si bien algunos pueden tener un acuerdo, hay otros que, llevan más tiempo de discusión y de debate que la oposición puede reclamar no tratarlos de manera express, ¿no? Claro, primero conocer los temas y después conformar las comisiones de trabajo para poder dictaminar esos temas y poder llevarlos al recinto. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Diputado Fabio Ketlas, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buen día, Fernando, un gusto conversar con usted. Bueno, acá estamos con Melissa, con Gabriela, estamos viendo y analizando un poco los pasos que se vienen, ¿no? Un poco esta semana con mucha situación interna por parte del oficialismo. El radicalismo también tuvo sus discusiones internas, por lo menos en lo que tiene que ver con los temas centrales de la República Argentina, que fue el análisis que realizaron ustedes en la jornada de ayer, pero casi pensando que formalmente el periodo de sesiones extraordinarias va a comenzar la próxima semana. Sí, yo de todas maneras creo que este es un comentario por fuera de la coyuntura, que hay una desnaturalización de las extraordinarias, en el sentido de que se supone que si el presidente, cualquiera sea, este u otro, convoca por fuera del periodo de sesiones extraordinarias del Congreso es porque necesita algo con mucha urgencia, de una naturaleza especial, que requiere conformar los cuerpos de manera tal de aprovechar ese momento para discutir esa sola ley o esas dos leyes que se necesitan, separado, digamos, de la agenda de todos los días, de que después en ordinaria se nos viene una avalancha de declaraciones, resoluciones, etc. Lamentablemente, esta forma de concebir las extraordinarias, que no es exclusiva de este gobierno, es como la extensión del periodo ordinario, digamos, ¿no? Entonces se pone una lista de leyes que nunca se cumple su tratamiento porque es difícil cumplirlo y pareciera más una prórroga de las ordinarias con la facultad de que sea solo el temario del Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando lo manda el Ejecutivo hay esa vocación, digamos, vamos a incorporar estos temas porque eventualmente se traten, y en el medio, si hay situaciones políticas que hacen que la puesta en escena de una sesión sea conflictiva o potencialmente conflictiva o controversial, se baja la palanca y dice, esperamos a ordinarias, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver a concebir las sesiones extraordinarias en su concepción, ¿no? Que se necesita un momento para tratar una ley que es muy imprescindible, digamos, en ese momento. Las leyes que envió el Ejecutivo son todas muy importantes, pero ninguna tiene urgencia, digamos. Si no la tratamos esta semana, la tratamos la semana que viene, la podemos tratar. Entonces, de alguna manera, si ahora el oficialismo ve
que está ante una situación delicada en términos de equilibrio político, capaz tenemos alguna sesión consensuada o capaz no. Pero está claro que esa lista no vamos a poder satisfacer, ¿no? No, claro, totalmente. Y además, si hay urgencias para tratar un tema determinado que hoy los diferentes sectores políticos están hablando, e incluso los diferentes diputados nacionales también vienen hablando y analizando, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ni siquiera está firmado y ni siquiera está menos con posibilidades de llegar al Congreso de la Nación. Así es, la carta de intención, que es el documento que nosotros tendríamos que ratificar en el Congreso, no está todavía suscripta. Efectivamente, por lo tanto, una cantidad importante de todo lo que se dice en base a supuestos, ¿no? Entonces es como un iceberg, vemos una parte y hay otra parte que no vemos, digamos lo que digamos. En ese sentido, yo soy de los que creen que bueno, este es un momento del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, de mantener el marco de sus relaciones económicas internacionales con la mayor tranquilidad que nosotros les podamos dar, que cuando ellos terminen de elaborar esa carta, nosotros el posicionamiento político lo debemos hacer en función de lo que dice ese texto, no de supuestos o de trascendidos, etc. Yo soy de los que creen que es bueno para la Argentina tener normalizado su marco de relaciones internacionales, económica, financiera, pero no de cualquier manera. Entonces estoy dispuesto a leer un documento a partir de que ese documento exista. Todos los gobiernos, o muchos gobiernos en Argentina tiene más de 20 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, han suscrito acuerdos con los niveles de dificultad en la coyuntura de cada uno de ellos. Alfonsín, los gobiernos, Frondizi tuvo un acuerdo con el Fondo, Isabel tuvo acuerdo con el Fondo, Menem tuvo acuerdo con el Fondo, todos tuvieron un acuerdo con el Fondo. Eso tiene una serie de componentes de política económica implícitos en el acuerdo que no se puede opinar en base a trascendidos. Sí creo que es bueno para la Argentina en todo sentido, no solo para el Estado argentino. Cuando me refiero a la Argentina, no sé si ustedes lo saben, si la audiencia lo sabe, por ejemplo, hubo un momento el año pasado y el anteaño pasado que el Banco Central le dijo a las empresas argentinas que tienen deudas en moneda extranjera en el exterior que le digan a sus acreedores que potencialmente tendrían que poder reprogramarlas, dado que el Banco Central no les garantizaba el flujo de dólares, digamos, disponiendo de los pesos para poder satisfacer esas acreencias. Muchísimas empresas lo habrán hecho y lo habrán podido hacer, pero esto significa probablemente o potencialmente la dificultad de conseguir nuevos créditos para esas mismas empresas. O sea, cuando decimos normalizar los flujos financieros internacionales, no nos referimos solo al Estado, ¿no? Cuando eventualmente, pasa, el otro día yo tengo una beta literaria, digamos, también escribo, y tenía un colega que tiene que cobrar derechos de autor de sus libros vendidos en Argentina y me llamaba afuera y me dice, no me los remiten. Y yo averigüé, si no se vende ningún libro mío en Argentina, no, se vende, no puede la editorial comprar los dólares y remitírselo. Entonces eso, que son apenas signos incipientes de un proceso de aislamiento financiero internacional con consecuencias muy negativas, hay que evitarlo para que se puedan importar las cosas que se necesitan importar, para que la Argentina no tenga estas restricciones, etc. Así que hay que pensar con cabeza de país, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. Y ante estos trascendidos que hubo, como usted dice, del acuerdo y que todavía el documento no existe, ayer hubo una reunión que tuvieron con el bloque radical, pero en el cual, estuvieron analizando igualmente estos temas. Si nos puede contar más o menos qué fue lo que se habló allí, si intentaron también buscar algunas posiciones en común. No, sobre todo fue una brillante, diría yo, exposición de corte académico por parte de Eduardo Levi Gellatí, que nos ilustró sobre los roles de los organismos internacionales de crédito, cómo Argentina llega al acuerdo, un poco cómo es la dinámica. Él trabajó, así que conoce bien cómo es la dinámica de estos acuerdos, cuáles son las metas que han trascendido que Argentina debería cumplir, qué consecuencias tiene eso, etc. O sea,
hubo menos un debate político y hubo más, digamos, una ilustración de parte nuestra para hacer nuestras propias conclusiones, y por supuesto hubo preguntas y respuestas, más metiéndonos en materia política. Claramente, digamos, la Argentina en su momento, durante el gobierno de Cambiemos, tomó un crédito cuyos 2 de cada 3 dólares se destinaron a pagar bonos que vencían ese año, o sea, era una deuda preexistente, respecto de la cual, si no tomábamos ese crédito, íbamos a tener que reestructurarla o caer en default. El otro dólar se utilizó para sufragar el déficit, como pasa siempre. Ese programa era un programa muy exigente con Argentina, es un programa que empezó a tener una serie de dificultades en torno a sus exigencias, y muchos países que han anudado una sucesión de programas muy dilatados en el tiempo, algunos para hacer reformas, otros para resolver una situación transitoria de falta de divisa, etc. El caso de Panamá, que tiene como 15 programas uno atrás del otro, etc. En general, el Fondo Monetario tiene la expectativa de que los países normalicen su vínculo cuando digo normalicen, es que puedan una empresa que gana dinero acá y tiene una casa matriz en otro lado pueda remitir sus utilidades, que la compra y venta de productos internacionales siga las reglas internacionales, que los países honren sus deudas pagando los bonos como corresponde. La Argentina tiene cerrado el mercado de capitales y por eso es tan importante la negociación con el fondo, porque nosotros no tenemos una alternativa. No es que nos peleamos en el fondo y vamos y hay otros que nos pueden prestar plata para satisfacer el déficit. Eso nos obliga a tener una cuota de prudencia, que es lo que en definitiva también le exigimos al oficialismo, ¿no? El oficialismo tiene una negociación abierta con un organismo internacional del cual dependen muchas cosas. Otro ejemplo, los préstamos que el oficialismo tiene negociado con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo en este punto son dependientes de que la Argentina acuerde con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, esa es una norma que no es una norma para con Argentina, es una norma que los organismos internacionales de crédito tienen en todo el mundo. O sea, o acordás tus relaciones financieras internacionales y nosotros te asistimos para programas en otra materia, en la lucha contra la pobreza, extensión de obras de saneamiento, lo que fuere, o no normalizás tus relaciones internacionales y no te asistimos para los otros programas. Esos otros programas son muy importantes para Argentina porque son un flujo de dólares y aparte apalancan programas muy importantes. Entonces, estuvimos viendo eso, cuál es la dimensión de esa circunstancia en esta Argentina, que yo creo que, entre otras cosas, por un gobierno que estuvo moroso durante todos los años, llegamos a una situación en que nuestras reservas internacionales no nos dan mucho margen para discutir eternamente esto. Yo personalmente, pero siempre con el diario del lunes y con la prudencia del caso, yo creo que el mejor momento para negociar con el Fondo Monetario era la pandemia. Era inconcebible que un organismo internacional no deje librado al azar a un país en el contexto pandémico, que era un momento de sensibilización internacional en relación a que estábamos en una emergencia compartida. El gobierno dejó pasar ese momento, dilató esta solución, la dilató mucho, y ahora negocia con la restricción de tener las reservas internacionales muy comprometidas. En esos momentos estaban los derechos especiales de giro y Argentina había tenido una buena cosecha. Ahora enfrentamos la negociación en un momento que aparentemente por la sequía vamos a tener una peor cosecha, con problemas vinculados al precio del petróleo y del gas, dado que nosotros importamos gas, por lo tanto la cuenta que va a tener que pagar el Estado para la importación de gas va a ser más alta porque aumentó el precio internacional. Entonces estamos en una circunstancia particularmente difícil. En esa circunstancia particularmente difícil, nuestro rol es representar, y nuestros votantes en general quieren que la Argentina tenga yo pienso al revés que el presidente, ¿no? Cuando el presidente dice, no, el acuerdo al que llegamos, por suerte, no nos obliga a una reforma fiscal, ni previsional, ni laboral. Argentina debería buscar respaldo internacional para hacer las reformas que necesita, porque nadie cree en Argentina que el sistema fiscal funcione bien, el sistema previsional funcione bien y el sistema laboral funcione bien. Entonces, pensar que en la Argentina no hay que hacer reformas, para mí es ridículo. O sea, en la Argentina hay que hacer reformas y hay que discutir fuerte cuál es el contenido de la reforma. Hay baja propensión de parte del sector privado a la contratación laboral, lo que es un problema enorme para Argentina. Es unánime, sobre todo entre las pymes, ¿no? Yo integro
el Consejo Asesor de la Fundación Observatorio PYME. Nosotros hacemos una encuesta todos los años a miles de pymes en todo el país. Siempre entre las primeras 3 causas de problemáticas, digamos, que ponen las pymes, es la presión fiscal. Entonces, es claro que hay que hacer una reforma impositiva, es claro que hay que hacer una reforma laboral y es claro que hay que hacer una reforma previsional. Cuando el presidente, muy orondo, dice lo bueno de este acuerdo es que no tenemos que hacer ninguna reforma, es desconocer, a mí me preocupa mucho, porque es suponer que la Argentina, con un poquito de asistencia financiera, sale. La Argentina precisa mucho más que un poco de asistencia financiera, precisa una visión que nos ponga en un patrón de crecimiento, y eso requiere un marco normativo, un marco de relaciones políticas, etcétera, que la Argentina está eludiendo. Pareciera ser un programa para procrastinar nuestros problemas, ¿no? Como ir pateando para adelante. Diputado, Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muy bien. En la reunión de mesa nacional que hubo esta semana, se habló un poco de este tema, si bien el objetivo era tratar sobre todo lo que tenía que ver con el Consejo de la Magistratura, se habló sobre este tema y hubo distintas posiciones respecto a lo que va a ser la votación del acuerdo, si bien, como usted dice, todavía no está la letra. Algunos planteaban la posibilidad de abstenerse, y entiendo que hay un sector que dejó abierta la posibilidad para votar en contra. Independientemente de las razones políticas, porque entiendo que algunos planteos tenían que ver con que un sector del oficialismo parece que va a votar en contra, eso seguramente tendrá que ver con las negociaciones internas que se hagan. ¿Usted qué cree, que es necesario que el memorándum de entendimiento tenga, por lo menos para poderse abstener? No le digo votarlo a favor, pero por lo menos para poderse abstener. ¿Qué tiene que contener, o tal vez qué cosas no tiene que contener para tomar esa postura? No sé si se discutió dentro del interbloque puntualmente esto. No, yo en la reunión con Levi Yatí, cómo íbamos a votar no se discutió. Vamos a tener seguramente más de una reunión en torno a esto. Mire, yo le voy a dar una respuesta genérica, pero no por... Si el acuerdo tiene condiciones razonables, aunque yo tenga objeciones, como yo en general creo que Argentina debe normalizar sus relaciones financieras internacionales, podríamos facilitar, digamos, al oficialismo su funcionamiento desde la abstención. Es decir, este acuerdo, nosotros tenemos una serie de objeciones, las que fueran, cuando las veamos, pero creemos que es mejor que la Argentina esté dentro de las reglas de juego del sistema financiero internacional que esté afuera de las reglas de juego, y le permitimos de alguna manera ese juego al oficialismo, que votará con el apoyo de los suyos. Yo creo que el oficialismo tiene muchos, no me quiero poner en analista político, pero hay un problema severo vinculado a su relato, y hay un problema severo de convivencialidad política, digamos, ¿no? Tampoco sería una foto interesante para el oficialismo votar este acuerdo con 70 votos favorables, 150 abstenciones y no sé cuántos votos en contra. Pero el oficialismo tiene que hacer un esfuerzo de disciplinar, ¿no? Un esfuerzo en el sentido, porque también si cualquier acuerdo con el fondo por definición va a ser rechazado, ¿no? Estamos en un problema, porque la Argentina, esta fuerza política, le pagó bonos al 15% a Chávez. Esta fuerza política, para no negociar y no entrar en el trasiego, pagó hasta las multas y de contado, anticipando pagos al Club de París. No es que fueron muy cuidadosos con la plata. Pagaron YPF 4 veces más de lo que vale hoy. 4 veces. No es que son unas personas que cuidan el dinero público y entonces ahora tienen una autoridad, no con el fondo. Me parece que es un rasgo de hipocresía, para decirlo con todas las palabras. Entonces, o asumen maduramente que están gobernando un país y que en ese país vive gente, hay empresas, se necesita relaciones internacionales normalizadas, y eso tiene una serie de dificultades, costos, porque hay un otro, ¿no? O hacen esta política de teatralización de los buenos y los malos,
que me parece que es inconducente para la Argentina. Entonces, yo quiero lo mejor para Argentina. Lo mejor para Argentina es que Argentina normalice sus relaciones económicas internacionales con la negociación en defensa, que tome... Está claro que tener tiempo para bajar el déficit es mejor que bajar el déficit de golpe, porque atrás del gasto público hay personas, pero no bajar el déficit nunca no es una alternativa. ¿Usted cree que deberían rediscutirse los plazos que por lo menos que se anunciaron hasta ahora? Porque en algún momento desde el oficialismo se hablaba de 10 años, incluso el ex jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, llegó a plantear que era necesario pensar en 20 años. Bueno, ¿para ustedes es un tema ese? Parece que lo que ya está hablado, y lo de 10 y 20 quiero decir que el Fondo Monetario Internacional tiene normas. Esto también es importante. Eventualmente las normas se pueden cambiar, ¿no? Está claro. Pero la Argentina no es un país tan relevante en el mundo para que las normas siempre se adecúen a nosotros. Si el Fondo Monetario Internacional tiene un modelo de programa cuyo plazo máximo es 10 años, la pretensión de tener un programa de 20 años y después fracasar, como le ha pasado al ministro Guzmán, etc., también es un poco un desaire, ¿no? O sea, es decir, entonces la pregunta es al revés. ¿No será que a la Argentina le va mal porque siempre quiere jugar en la excepcionalidad en vez de adecuarse a las normas? ¿Qué pasa si por una vez todos decimos, che, vamos a jugar adentro de las normas? Vamos a tratar de lograr lo mejor dentro de los 10 años. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que el plazo del programa de facilidades extendidas es 10 años. Entonces vamos a acomodarnos nosotros. La idea de que el mundo se acomoda a nosotros es una idea que ha tenido mucho costo para la Argentina. Mucho costo, ¿no? Y entonces ahí hay una especie de provincianismo de que nosotros nos creemos el ombligo del mundo, y la verdad que el Fondo Monetario Internacional tiene programas abiertos en este momento con unas 40 de países donde nuestra carpeta debe convivir con otras. Es importante porque fue un préstamo muy importante el que se le dio a Argentina, y por supuesto que Argentina es importante en la región y sobre todo es importante para nosotros. Pero yo pediría, es como un rasgo de madurez, nunca... lo mismo que las tasas, que las penalidades, hay normas. Logremos lo mejor posible dentro de las normas y construyamos la cultura de funcionar adentro de las normas. Y en la medida de lo posible, cuando pidamos una excepción normativa, tiene que ser porque nuestro comportamiento es tan ejemplar que nos da lugar a pedir una excepcionalidad normativa. Fabio, el radicalismo está, digamos... a partir de lo que ha dicho el propio presidente del radicalismo, Gerardo Morales, que fue el primero que salió a respaldar el preacuerdo alcanzado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. A partir de eso, ¿está en parte condicionado a acompañar el acuerdo que se logre entre Argentina y el Fondo Monetario? Nosotros tenemos un nivel de diálogo muy fluido con la dirección nacional del partido, el bloque de diputados, el bloque de senadores, los referentes nacionales. Somos un partido caracterizado por la responsabilidad política. Hemos pagado un costo muy alto a lo largo de nuestra vida política por ser responsables en la oposición. Ustedes por momentos imaginan si se hubiera roto el bloque de diputados de Cambiemos durante el gobierno de Cambiemos, lo que hubiera sido, digamos, el asedio al gobierno. Nosotros en este momento creemos que lo importante es que llegue la carta de intención, mirarlo con ojos de responsabilidad y criterio, hacer las observaciones que tenemos que hacer, porque nosotros somos diputados opositores, ¿no? Y entonces todas las observaciones que tenemos que hacer, las tenemos que hacer. Todas. Entre otras cosas porque este es un tema a la que a partir de la estrictez con la que nosotros nos desenvolvamos, tenemos que conducir al país hacia un acuerdo de Estado en términos de cómo nos manejamos en las relaciones financieras internacionales. No puede ser, es inconcebible para mí que en la Argentina muchas veces haya problemas para mandarle $500 a un familiar afuera. Es inconcebible que una persona quiere ahorrar dólares porque quiere ir a visitar a su hijo que emigró y tiene 10.000 problemas. Es inconcebible, ¿no? Y nosotros, yo soy, sin ser un técnico, yo soy un convencido que lo podemos arreglar.
¿Cómo lo podemos arreglar? Siendo al mismo tiempo prudentes y estrictos. Las dos cosas. Es la forma... O sea, yo no quiero que al gobierno le vaya mal, que el gobierno se quede sin acuerdos, etc. Voy a ser prudente en el sentido y estricto en mirar el acuerdo y hacer los señalamientos que tenga que hacer. Fabio, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Un gusto, nos vemos. Gracias. El diputado Fabio Quetlas, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires. Discusión que se va a venir al Congreso. Discusión que en algún momento determinado, sea marzo, los primeros días de marzo, después de la presencia del presidente con la apertura de lo que es el periodo de sesiones ordinarias, pero la discusión sobre el acuerdo con el fondo va a llegar y ya estamos teniendo y viendo un poco con qué tenor nos vamos a encontrar. Sí, vos fíjate, Fer, que todavía no hay nada del acuerdo más allá del anuncio. Estamos a una semana de que se dio el anuncio y ya hay un montón, bueno, dentro del oficialismo ya pasó de todo, claro, pero también hay posturas que se van viendo, quizás algunos no se animan tanto a decir qué puede pasar, porque también en lo que incluye en lo que respecta a Juntos por el Cambio, bueno, ahí va a haber una discusión puertas adentro, seguramente muy agitada y muy difícil, y habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? En cuanto a si hay una postura unificada o no. El bloque radical es el que más expresa, ¿no?, como cierta voluntad a acompañar el acuerdo. Dentro del PRO hay algunas voces que sí, pero también hay algunos muy duros que no plantean lo mismo. Claro, bueno, halcones hay en todos lados. Sí, un tema que me parece interesante es que la discusión que se está dando dentro del bloque oficialista y que derivó en lo que fue la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia, tiene que ver con si este acuerdo tiene más o menos ajuste en la discusión en los plazos, en cuánta relevancia se le está dando a lo que tiene que ver con la denuncia penal que se hizo contra el gobierno de Mauricio Macri por la toma de este préstamo de 44.000 millones de dólares. Y en lo que es Juntos por el Cambio no se está dando esta discusión respecto a la letra en si va a haber ajuste y no acompañamos, o si los plazos son tales o cuales no nos parece. La discusión que se está dando dentro de Juntos por el Cambio para decidir abstenerse o rechazar la iniciativa, la posibilidad de acompañar y votar a favor, por ahora no está, pero puede llegar a modificarse. Pero lo que te decía, la discusión principal tiene que ver con una discusión más política. Quienes dicen que hay que abstenerse tenemos que ser responsables, que el gobierno pueda tener su acuerdo, pero no podemos votar a favor cuando hay un sector del oficialismo que no solamente está cuestionando este acuerdo, sino que inclusive puede que se abstenga o vote en contra. Y desde el sector que dicen directamente hay que rechazarlo nos tenemos que plantar mucho más duros. Si el oficialismo no consigue los votos, es un problema del oficialismo. O sea, la discusión dentro del interbloque de Juntos por el Cambio es una discusión más política que no tiene que ver tanto con la letra del acuerdo. Es cierto que todavía no llegó el memorándum de entendimiento y hay que ver qué es lo que se termina enviando aquí al Congreso, mientras que en el oficialismo sí está puesto más el foco en más ajuste, menos ajuste. Va a condicionar, cuánto va a condicionar a la Argentina y la política económica en los próximos años. Entonces me parece que se están dando discusiones distintas alrededor de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A ver, me parece también que es un acuerdo que supera al gobierno de Alberto Fernández, que si Juntos por el Cambio tiene aspiraciones de ser gobierno en el año 2023, este acuerdo lo va a alcanzar y en definitiva también el mejor acuerdo que se logre ahora es el mejor acuerdo que van a tener cuando, si en el 2023 son gobierno, ¿no? Me parece que la discusión por la que está atravesando hoy la República Argentina necesita que haya la discusión política, que es obviamente, porque la discusión con el Fondo Monetario es una discusión política, más allá de los números y de la parte técnica, porque el Fondo Monetario también
juega políticamente. Y el Fondo Monetario también, hay funcionarios del Fondo Monetario que levantan el teléfono y hablan con el oficialismo y hablan con la oposición también respecto a la necesidad de aprobar un acuerdo de entendimiento entre ambas partes. Obviamente habrá que ver, al hacer un programa también a largo plazo, lo que implica es que tienen que ponerse de acuerdo en políticas puertas hacia adentro de la República Argentina, a ver de qué manera se logran los entendimientos para bajar el déficit, para lograr un mayor crecimiento de la economía a partir de mayores exportaciones. Bueno, habrá que ver oficialismo y oposición cómo se ponen de acuerdo en el Congreso de la Nación. Es el escenario principal para lograr entendimientos entre el Frente de Todos. Y cuando hablamos de oposición, hablamos de los diferentes bloques que conforman la oposición en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Misiones. Diputado Diego Sartori, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, un gusto saludarlo a usted, a quienes le acompañan en la mesa, así que un placer, y a toda la gente que mira Diputados TV. Bueno, acá estamos con Gabriel, estamos con Melina y estamos viendo, en definitiva, cómo queda, ¿no?, esta discusión que se va dando en el Congreso de la Nación respecto a la llegada, que en algún momento se va a dar, será en marzo, será en los primeros días, el acuerdo de entendimiento entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Y hablando de bloques de la oposición, también está el Frente Renovador para la Concordia. Sí, así es. Bueno, estamos con todas las expectativas, la de que seamos mirados fundamentalmente con credibilidad, que vengan inversiones, que se genere pleno empleo, que la Argentina pueda seguir creciendo. Entonces, estamos con esa expectativa de traer ese acuerdo al Congreso, leer la letra chica y, bueno, hacer la discusión correspondiente. Creo que hay voluntad de los diputados de discutirlo, de verlo y de también, bueno, ver cuál es después de las discusiones y de mirar todo lo que ha hecho el gobierno con su equipo técnico, expresar nuestra voluntad al respecto, ¿no? Y en principio, ¿cómo han recibido lo primero, digamos, que se conoció de por lo menos lo que fue el anuncio del presidente Alberto Fernández, las posteriores primeras explicaciones que dio el ministro Guzmán de este principio de entendimiento entre la Argentina y el fondo? Lo celebramos, porque en principio el mismo gobernador nuestro, Herrera Watts, tuiteó, ¿no es cierto?, su alegría de que la Argentina haya llegado a un acuerdo, que pudo haber hecho frente a una de las obligaciones, que pudo llegar a un principio de acuerdo con el fondo, obviamente a referéndum del Congreso, para nuevamente poder insertarnos mundialmente. ¿No? Sería muy triste estar hablando hoy que la Argentina está en default, que la Argentina no pudo siquiera abordar y tener una intención de llevar adelante una negociación. Sabemos que no es fácil negociar, máxime aún cuando uno tiene antecedentes de ser un deudor como es la Argentina y máxime con el Fondo Monetario Internacional. No es fácil la negociación y cuando uno debe esta semejante cantidad de dinero, menos. Entonces lo dijo el presidente, que llegó a un acuerdo lo mejor que se pudo. Nunca va a ser el deseado ni el favorable, porque lógicamente uno lo que pretende y quiere siempre es tener muchos beneficios, y eso cuando uno debe es casi imposible pretender esas cuestiones. Pero si es como se dice, que no es a costa de bajarle el salario, ni de congelar los mismos, ni es a costa de las recetas que ya las conocemos, y teniendo en cuenta lo que en principio fueron anunciando ustedes mismos y el resto de la prensa, bueno, es un principio de acuerdo que creo se puede ir mejorando con el tiempo, ¿no? Meli. ¿Qué tal, diputado? Melisa Jofre lo saluda. Hola, Melisa. ¿Cómo le va? Bueno, ¿estaría en condiciones entonces de decir que sí, que desde el Interbloque de Provincias Unidas ustedes van a respaldar este proyecto? Por un lado eso, y por el otro, ¿cómo ve desde su espacio esta posición que tiene también la
la principal bancada de la oposición, Juntos por el Cambio, de, bueno, pedir ciertos condicionamientos para dar su respaldo? Mire, en principio, el espíritu nuestro siempre es colaborativo, lo demostramos permanentemente, lo hizo el Frente Renovador de la Concordia, donde muestra una responsabilidad de los legisladores de esta provincia cuando se trata de hablar de cuestiones tan sensibles de la nación, porque todos vivimos de lo que producimos nosotros, pero lo cierto es que no estamos en una isla, vivimos de las cuestiones que le pasan al país como es la Argentina. En este sentido, la coherencia nuestra siempre fue en las cosas que creemos que hay que apoyar, apoyamos, en las cosas que creemos que no, lo rechazamos, y en las cosas que creemos señalar una cuestión que debe ser analizada, también hacemos de esa misma manera. En el interbloque Provincias Unidas hemos estado charlando, hablando al respecto, y lógico que los que somos los integrantes, que somos de Río Negro y de Neuquén y de Misiones, queremos saber de qué se trata, como todos los que están ansiosos de verlo, pero siempre con un espíritu de aporte, no con un espíritu de decir especulativo o alguna cuestión. Yo creo que eso lo tenemos que ir por otro lado. El otro día lamentablemente no tuvimos presupuesto. Eso es mucho más tarea para nuestros gobernadores, que están permanentemente en Buenos Aires, en el caso nuestro de Misiones y el de Río Negro y el de Neuquén será igual, peleando las cuestiones que tienen que ver con las necesidades, y que son muchas de las provincias como las nuestras, y en ese sentido así vamos a seguir haciendo. Así que bueno, en principio toda la voluntad para sentarnos, discutir, ver y analizar está dada. Diputado, Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Gabriela, ¿cómo está? Ahí, bueno, usted estaba planteando que antes que una de las cosas que habían recibido bien dentro del bloque, y entiendo que dentro del interbloque también, es que se anunciara un acuerdo que en principio no plantearía un ajuste, o por lo menos reformas como las que hemos visto que tradicionalmente se llevan adelante en los acuerdos que se hacen con el FMI, estas reformas a nivel laboral, previsional y demás. Si bien todavía no está el texto, quería saber cuán importante es para ustedes que pueda implicar algún tipo de condicionamiento o ajuste este entendimiento al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional para poder apoyar o no el acuerdo. Yo creo que la Argentina recetas recesivas no las soporta, ¿no? Y el mundo no las soporta. El mismo Fondo Monetario ha sido crítico inclusive con el otorgamiento de su mismo crédito que le dio a la Argentina, y hace un mea culpa diciendo quizás no estaba bien dado el crédito, y estábamos en otras condiciones que tenía el mundo. No estábamos ante un mundo hoy con un nuevo flagelo como es el tema del COVID, que no esperábamos nadie y que ha traído un daño significativo al planeta entero, y a nuestro país, que tenía problemas económicos, le agravó las cuestiones. Pero también es cierto que la Argentina tiene un fenómeno que se da en el tiempo, que es un país que se recupera rápidamente. Fíjense, estamos hablando de un crecimiento ahora del 10%. Bueno, también sabe quién es el acreedor nuestro, en este caso el Fondo Monetario, que si nos aprieta mucho, o nos aprieta como alguna vez se apretó, es imposible cumplir. Nosotros necesitamos generar para poder cumplir. Y eso lo sabe cualquiera que maneja números y que sabe economía. Entonces también necesito un respiro para poder hacer frente. Bueno, en eso creo que el equipo económico de Martín Guzmán, a pedido del presidente, ha hecho todo un análisis de cómo sería la cuestión del déficit hasta el 2025. Y en eso le quiero señalar algo. Yo estoy en total acuerdo, y esto lo puedo decir hasta del oficialismo de mi provincia, que nosotros estamos a favor de que el déficit fiscal se vaya acotando, que se merme y que no se gaste más de lo que se tiene. En eso hay que hacer así, porque esas cuestiones son las únicas que nos pueden hacer un país en el tiempo creíble y un país que se desarrolle. Bueno, pero hay que analizar el contexto en el cual estamos insertos, que es que yo le estoy diciendo, ¿no es cierto? Soy optimista al respecto para adelante.
Diego, ¿ha tenido posibilidades de conversar, de hablar, por lo menos a lo mejor aunque sea un saludo, con el flamante presidente de la bancada de Frente de Todos, Germán Martínez? Y si lo conoce, si ha tenido relación también en esta primera etapa de diputado nacional que ha tenido el diputado Martínez. Sí, lo conozco y seguro que él está mirando, va a mirar ahí. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y desearle todo el éxito que se merece. Sí, hemos cruzado palabras varias veces, inclusive en la Comisión de Presupuesto, y creo que va a ser un buen presidente de bloque. Ha intervenido en muchas oportunidades en el recinto, lo vi a una persona muy mesurada, muy equilibrada a la hora de hacer su aporte, así que me parece que va a ser un buen jefe de un bloque al que lo miro de afuera, ¿no es cierto? Entonces, le deseo el éxito que se merece, porque el éxito del bloque oficialista o del oficialismo será el éxito de todos nosotros los argentinos. Diputado, le hago una consulta porque hoy se declaró la emergencia o desastre agropecuario en 3 provincias y una de ellas es Misiones. ¿Cómo se está trabajando desde la provincia en este sentido? Gracias a Dios que se declaró esa emergencia. Hoy justamente a primera hora me llamaba el responsable de 15.000 productores tabacaleros y me decía: estamos desesperados porque no vamos a poder cumplir ningún objetivo, y obviamente que no vamos a poder cumplir, si no cumplimos objetivos que tenemos, obligaciones, y acá hay fiscales y de pago de proveedores y de otras tantas. Entonces la emergencia va a traer un alivio a una provincia como la nuestra, que ha sufrido como otras, obviamente algunas sufrieron heladas y algunas otras cuestiones, y nosotros sufrimos una sequía sin precedentes y fuegos y bueno, todo lo que tiene que ver, y ustedes lo están viendo y transmitiendo también. Entonces me parece muy digamos, criterioso haber tomado esta decisión, y lo tomé con mucho beneplácito, y creo que tiene que ver también con las conversaciones de ayer de nuestro gobernador ahí en la capital federal, y donde bueno, los miembros del gabinete, que hace pocos días también estuvo Mansur con el ministro de Transporte aquí en Misiones, ven in situ las realidades, ¿no? de qué es lo que está pasando acá. Diputado, si bien el temario de extraordinarias es extenso y ya se planteó desde el propio oficialismo que no se van a tratar obviamente todos los temas y falta definir cuáles sí, quería saber a usted o dentro del interbloque, ¿cuáles le parecen que son los más relevantes para tratar o urgentes de ese listado? Bueno, hay varios. Tenemos un listado que mandó el presidente, no excluyente a estas otras cuestiones que después, como dijeron ustedes, del Fondo Monetario, que tengamos que tratarlo, pero son ratificaciones, por ejemplo, que tenemos que ver del consenso fiscal que se ha firmado con el gobierno, lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, la ley del Consejo de la Magistratura, que bueno, hay que discutirla también, y varias cuestiones que tienen que ver también con promociones de parques nacionales y cosas que ya se hablaron en la Cámara, que algunas ya tienen dictámenes y que creo que hay que plasmarlas en leyes en el menor tiempo posible. Y esto quiere decir que en este mes de febrero es necesario sí o sí que haya no solo debate en comisiones, sino que también haya sesiones en el recinto. Yo espero que los dos bloques que tienen la mayoría, que son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, encuentren ese equilibrio ahí para que entre los dos destraben las cuestiones y que podamos juntarnos a resolver todas estas cuestiones. Diputado, desde el Interbloque Provincias Unidas, bueno, en el caso de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, usted la integra. ¿Cómo van cómo van a encarar esta negociación para poder también tener espacio y lugar en otras comisiones y en cuáles les interesa estar? Está trabajando el presidente del Interbloque nuestro, el diputado Luis Di Giacomo, la semana esta que pasó, y estuvo parte de esta también, hablando con autoridades del bloque del Frente de Todos, para justamente conformar las comisiones e insertar a nuestros diputados de acuerdo al perfil de cada uno en las comisiones para poder aportar desde la visión nuestra, en este caso, del país federal. Diputado, ahí más allá de los temas que están propuestos para extraordinarias, desde Juntos por el Cambio dijeron que no eran temas urgentes, que había otros temas para tratar.
más allá de eso, para lo que va a ser el periodo de sesiones ordinarias, ¿a usted cuál le parece que son los proyectos que tienen urgencia, ya sea que se trataron algunos, como usted antes mencionaba, el año pasado y que finalmente perdieron estado parlamentario, o algún otro tema que le parece que es necesario empezar a discutir entre las diferentes fuerzas políticas aquí en el Congreso? Mire, cuando hay un país que tiene tantas necesidades como el nuestro, no hay un tema excluyente al respecto. Creo que los temas son todos importantes y que hay que debatirlo. Para eso está el Parlamento y para eso está la Cámara de Diputados, que representa a todas las provincias. Entonces, ningún tema es menor. Yo creo que todos los temas son de discusión y para eso somos nosotros, los diputados. Así que yo calificaría que los temas son todos importantes y que hay que sentarse, discutirlos, dictaminarlos y ir al recinto y convertirlo en ley o no, pero hay que hacerlo. Claro. Diego, volviendo a lo que fue, lo que le preguntaba a Melissa respecto a esta emergencia que se ha declarado en 3 provincias, entre ellas la provincia de Misiones, ¿esto qué estaría implicando? ¿Por qué es beneficioso en este momento tan difícil para las diferentes provincias y mucho más para Misiones? Bueno, si hablamos de una de las cuestiones que son sensibles acá, es el tema tabacalero. Bueno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones impositivas, que tienen que ver hoy con una producción mucho menor a la que se esperaba, y son cuestiones todas de exportaciones, porque prácticamente el tabaco que se produce no va al mercado interno, sino que va al exterior. Bueno, facilitaría poder hacer frente a todos los compromisos contraídos de insumo, de tantas cuestiones que se necesitan para elaborar el tabaco, que después resulta ser un fracaso cuando no hay agua, ¿no es cierto? Cuando no llueve, cuando hay la sequía esta que agravó todas las cuestiones. Y hablamos del tabaco, pues podemos hablar del té, podemos hablar, estos son cultivos más duros, pero también podemos hablar de lo que tiene que ver con la yerba mate y otros tantos cultivos que tiene esta provincia que lógicamente le hace un daño. En las cuestiones forestales, que es una de las cosas fundamentales de nuestra economía, uno de los sectores más fuertes del Producto Bruto nuestro, ha sido, como en todos lados, ¿no?, catastrófico con la cuestión del fuego. Nos ha encontrado trabajando y mucho en todos los incendios forestales que los hay, y bueno, ahora hubo una lluvia ayer y hoy que atenúa un poco la cuestión, pero la verdad que hace falta mucha agua y ha sido muy perjudicado todo lo que tiene que ver con las cuestiones agrarias. Así que todo lo que el gobierno alivie fiscalmente y lo que pueda y es inherente al gobierno, obviamente que bienvenido sea, y eso es lo que está esperando el agricultor, el productor y el mismo industrial, que tiene que ver con toda esta cadena productiva, ¿no? Diputado, ¿cómo le parece que tiene que ser el trabajo parlamentario a partir de este año? Bueno, hoy la ola de casos de COVID está bajando, pero se hablaba de la posibilidad de que, bueno, esta virtualidad con la cual se trabajó durante pandemia no se descarte totalmente, sino que pueda haber también un trabajo mixto, ¿no?, en el uso de la tecnología y combinado con la presencialidad. ¿Cómo lo ve usted? Mire, acá le voy a decir algo polémico. Una de las discusiones de la vez pasada era no, que virtual no, presencial sí, que presencial sí, presencial no. Era una discusión en los dos bloques mayoritarios que discutían y nosotros mirábamos de acá. Pero lo cierto es que cuando había alguna sesión de la manera que fuere, quienes tenían la voluntad estaban de la forma virtual o de la forma presente. No estábamos discutiendo si estábamos en la virtualidad o estábamos en lo presencial. Yo creo que cuando uno tiene ganas de resolver las cuestiones y de hacerlas, lo va a hacer de la manera que amerite el momento, que así sea. Estamos luchando contra un flagelo que nos afectó a todos, muchos hasta perdimos amigos, familiares, de todo este tipo de cuestiones. Entonces, si hay voluntad, de cualquier manera se puede avanzar. Y hoy la tecnología no tiene impedimento para que hagamos cualquier cuestión cuando hay voluntad de querer hacer y resolver la problemática. Nosotros estamos para eso la gente nos vota, la gente tiene todas las expectativas puestas en nosotros, que le resolvamos las cuestiones, que le ayudemos a vivir mejor. Esa es la tarea del legislador, tiene que legislar y dar las herramientas al Poder Ejecutivo, para que ese Poder Ejecutivo pueda trasladar
a sus provincias, a todas las cuestiones. Entonces, no hay que poner excusa, hay que trabajar de la manera que amerite el momento que fuera. Diego, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Le mando un abrazo a usted y le agradezco la deferencia de estar en contacto siempre. Gracias, el diputado. Buen fin de semana. Gracias igualmente, el diputado Diego Sartori, diputado del Frente Renovador para la Concordia de la provincia de Misiones. La actividad, la actualidad parlamentaria que está pasando por estas horas aquí en el Congreso de la Nación. Pausa, la primera aquí en esta segunda edición por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Ya regresamos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a esta segunda edición, por aquí por Diputados Televisión, la segunda edición por DTV, donde, bueno, estamos en parte viendo, analizando qué es lo que puede llegar a pasar en el Congreso de la Nación cuando llegue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, tendrá que ver a ver qué postura adoptan aquellos diputados que hoy están acompañando a Máximo Kirchner, que ratificaron la unidad del bloque, pero que por ahora me parece que están para votar en contra de esta iniciativa, o a lo mejor se abstienen. Sí, ahí justo en el día de ayer tuve la oportunidad de entrevistarlo a Germán Martínez, y una de las cosas que me decía es: yo no doy por perdido ningún voto dentro del oficialismo. Claro. Él, la política que plantea, que hay que darse puertas adentro, es dialogar. Dice que lamentablemente con la pandemia se perdió un poco lo que tiene que ver con el vínculo interpersonal, que en política pesa muchísimo. Uno a veces cree que simplemente con lo que tuvo que ver con la virtualidad, que no quedó otra, pero con eso alcanzaba. Y bueno, él lo que dice, no, el verte, el charlar, el conversar, el generar un espacio para que cada uno de los integrantes pueda argumentar por qué tiene esta posición. También hablaba con un sector de los diputados y las diputadas, también en el día de ayer estuve conversando, que tienen ciertos reparos al acuerdo. Lo que me decían es, bueno, es una etapa nueva, vamos a tener que charlar mucho, hay que ver qué pasa con la letra del acuerdo. Algunos tienen cierta expectativa, que de alguna manera la planteó también el diputado Leopoldo Moró, de que el acuerdo se modifique al momento de redactarse para bien, o sea, que tenga algunos puntos más favorables para el país. Y bueno, dicen, hay que ver el acuerdo que llega. Algunos que planteaban ese rechazo total dicen, bueno, tenemos que ver qué vamos a hacer, todavía no está tan definido. Recordemos que, por ejemplo, de los diputados que pertenecen al Frente Patria Grande, que integran el bloque oficialista, dijeron varias veces que, bueno, si había un acuerdo con el FMI tenía que estar acompañado por algún otro proyecto, alguna otra política favorable. Ellos plantean el ingreso universal, como para que sea un poco a la mirada de un sector de los votantes y de quienes integran también el Frente de Todos. Bueno, una de cal y una de arena, claro, ¿no? Bueno, a ver, Gaby, en parte lo que vos estás señalando, que es el desafío y que son en definitiva las posturas y la construcción política que va a tener que hacer respecto a esta iniciativa el propio presidente de bloque, que ayer en diálogo exclusivo también con Diputados Televisión, Germán Martínez decía lo siguiente. ¿Con qué bloque me encuentro? Con el bloque que con Máximo, con Massa, con Cecilia, con Paula, en su momento con Cristina Álvarez Rodríguez, con la Caro Moisés, con Rosana Bertone y con muchísimos compañeros y compañeras, le dio al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner la totalidad de las iniciativas que requerían trámite parlamentario. Esto no lo digo yo, lo dijo el presidente de la Nación cuando tuvimos la oportunidad de compartir con él un encuentro de fin de año, vos te acordarás, el Olivos, y el presidente nos dijo, los llamo para agradecerles por la enorme tarea que ustedes realizaron
fueron, no solamente, nos dijo el presidente, no solamente yo fui un presidente que por primera vez le tocó gobernar en pandemia, sino que ustedes fueron el bloque parlamentario que en tiempo de pandemia le dieron todo lo que necesitaba el Poder Ejecutivo para funcionar. Y me parece que ese es el principal valor. Segundo, ¿con qué nos encontramos y con qué me encuentro? Con una enorme cantidad de compañeros y de compañeras muy bien formados, muy representativos, con mucha gana de trabajar, con mucha apuesta por la unidad, con una gran capacidad de poder interlocutar con el resto de los compañeros y poder trabajar en conjunto en función de los objetivos que nos vayamos trazando. Te voy a dar un ejemplo de algo que pasó esta semana. Esta semana vos sabés perfectamente que nosotros el día lunes, con la noticia de Máximo, digamos, ¿no? Con la carta difundida, con la renuncia presentada, a mí, a Germán Martínez y a tantísimos compañeros, a la integralidad del bloque, nos sacudió, nos conmocionó, medio como que la tierra nos empezó a temblar, porque es una referencia muy fuerte nuestra, ¿no? Y informalmente, con un montón de compañeros y de compañeras, empezamos a charlar en dos cosas que la hicimos y la hicimos a la perfección. Una, ser cada uno en su lugar, con los compañeros y compañeras que tenían más relaciones, ser mensajeros de unidad, ¿no? Seguir trabajando por la unidad del bloque. Y lo segundo que hicimos entre muchos compañeros y compañeras es decir, bueno, no nos sometamos a interpelaciones mediáticas que nos pongan en tensión interna, o sea, que nos pongan a debatir entre nosotros, cuando nosotros, en lugar de estar debatiendo entre nosotros, tenemos que debatir con los otros. Bueno, ahí estaba Germán Martínez, el flamante presidente del bloque de Frente de Todos, puertas hacia adentro, esa construcción, y también tiene que hacer una construcción política de mayorías, puertas hacia afuera. Hoy Sartori lo que nos dijo es que ahí habría casi 5 votos en principio para el Frente de Todos, ¿no? Sí, el interbloque que suele funcionar obviamente como aliado, porque también están ahí los legisladores que responden a gobernadores de oficialismos provinciales de otras fuerzas, ¿no? Que son el Movimiento Popular Neuquino, Juntos Somos Río Negro y el Frente de la Concordia. Pero bueno, este consenso interno al que aspira también Martínez y por el que va a tener que trabajar, va a estar seguramente centrado sobre esos 16 diputados que responden a Máximo Kirchner y también otros diputados, como mencionaba Gaby, que son los del Frente de Patria Grande y algunos más del núcleo duro del kirchnerismo, donde, bueno, según las negociaciones a las que pueda alcanzar el gobierno con los propios, ¿no? Va a determinar cómo va a ser la votación ahí dentro del bloque. Bueno, vamos a irnos rápidamente a la provincia de Buenos Aires. Diputado Julio Pereira, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bien, muy bien, gracias. Bueno, y con expectativas también, ¿no? En torno a este periodo de sesiones extraordinarias, porque se habla del acuerdo con el fondo, pero hay también una serie de proyectos que estarían ya en condiciones de empezar a discutir los diferentes bloques, obviamente también el oficialismo. Sí, por supuesto, ya tenemos los temas, estamos estudiándolos, los diferentes diputados del Frente de Todos, y son proyectos que tienen que ver con lo que está anunciando el presidente de la Nación, en cambiar la temática económica, buscar el crecimiento, trabajar por la incentivación del crecimiento de nuestras industrias, para que se genere más empleo. Bueno, realmente estoy contento con los proyectos que estoy estudiando, no los pude estudiar todos todavía, son muchos. Está mi equipo trabajando, dándome información. Pero sí, estoy contento, estoy satisfecho de haber llegado a un acuerdo con diferentes miradas y matices que quizás tengamos dentro del Frente de Todos, pero no hay duda de que todos vamos a estar unidos en función de acompañar al nuevo presidente de nuestro bloque, mi compañero Martínez. ¿Habló con el diputado Martínez ya en las últimas horas? ¿Han quedado en mantener alguna reunión?
Yo le envío un mensaje que a que me responda cuando él pueda. No le pedí tiempo. Sé que está con mucha tarea. He escuchado atentamente lo que ustedes han pasado recién, el video. También he leído las notas. Comparto absolutamente todos los lineamientos que estaba marcando mi compañero Germán. Y entiendo que va a ser un gran articulador. Va a articular. No vamos a dejar de pensar en los temas que pensamos cada uno de nosotros, pero vamos a trabajar colectivamente para hacer lo mejor que podamos hacer para mejorar la situación de nuestro país. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré lo saluda. ¿Qué tal, Marisa? Bien. ¿Cómo estás? Consultarlo, ¿cómo vería usted en el caso de que el bloque, si bien Martínez aspira y va a trabajar, dijo, por todos los votos a favor de este acuerdo, sería una mala señal si finalmente sucede que algunos de los integrantes de la bancada oficialista no acompañan? No, generalmente el bloque ha funcionado muy bien independientemente de matices o diferencias de camino, de rumbos, y entiendo que va a seguir funcionando así. Máximo Kirchner lo aclara en su renuncia en función de continuar trabajando en el frente de todos, en el bloque, y dándole herramientas que el presidente necesita. Así que yo no estoy viendo eso. Hay instalado una confrontación que yo no la veo, no la estoy viendo, estoy metido en la política. Sí, por supuesto que los medios configuran un escenario caótico y no lo veo de esa manera. Que no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero vamos a estar todos a la altura de lo que hoy Argentina nos demanda. Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal, Gabriela? Usted puntualmente, ¿qué piensa respecto al acuerdo que se anunció? Si bien todavía no está el texto, pero bueno, el presidente y el ministro de Economía hicieron el anuncio de este acuerdo con el FMI. ¿Cuál es su postura? Y si pudo hablar con el resto o con algunos de sus compañeros de bancada sobre este acuerdo al que se arribó. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Como dijo el presidente Alberto Fernández, es similar al acuerdo que hizo Néstor Kirchner cuando asume como presidente de la Nación, buscando un tiempo que nos permita seguir creciendo, porque los que se funden no pueden pagar. Y nosotros tenemos que generar crecimiento, Producto Bruto Interno, exportaciones, que las industrias se pongan a trabajar. No es fácil, pero estoy convencido que Alberto Fernández, con todo su gabinete, lo va a lograr. Claro, y además lo que se tiene que conseguir es la construcción de mayorías en el Congreso para aprobarlo. Juntos por el Cambio, por ahora, parece como que tiene una postura más de acompañar el acuerdo de la Unión Cívica Radical, no tanto el PRO, pero usted ve que esa posibilidad de acompañamiento o de mayorías la van a conseguir. Sí, estoy convencido que sí, porque hay que dejar de anteponer los intereses individuales o partidarios a los intereses que hoy hay que defender, que son los del país. Y nosotros precisamos acompañar este acuerdo que hizo Alberto Fernández y todo su equipo para seguir en esta oleada de crecimiento que está teniendo nuestro país, independientemente de que asumimos con mucha deuda, con muchos problemas financieros, y después vino el COVID. Y así todo estamos saliendo. Yo conozco a muchos actores que están en diferentes ámbitos de la oposición, y yo sé de la conciencia nacional que tienen muchos de ellos. Bueno, y apelamos, por supuesto, a que en este momento dejemos nuestras disputas internas o quién va a ser el candidato en el 2023 y pensemos en la Argentina de hoy. Nuestros vecinos, nuestras vecinas que están pasando mal,
necesitan que nosotros tomemos esto con altura y hagamos más argentinidad. ¿Y cómo ve, diputado, el silencio o todavía que no se ha pronunciado la vicepresidenta Cristina Kirchner, que bueno, obviamente es figura central dentro de la coalición? Pero no es necesario que ella opine. Ella dio su parecer y lo contó Alberto Fernández en 5N, y por eso lo repito, no porque me lo haya dicho él. Planteó el tema de que Cristina tenía diferentes matices sobre el tema, pero que era el presidente y tomó una decisión. Bueno, estamos todos acompañando esa decisión. Diputado, digo, teniendo en cuenta un poco su experiencia como intendente, ¿qué le parece el manejo que está teniendo el Ejecutivo Nacional? Porque respecto al tema del acuerdo y a las diferentes posturas que hay dentro de la coalición de gobierno. Yo veo que todos los actores, y fíjense ustedes que usted mencionaba recién que he sido intendente muchos años, y muchos de esos años me tocó compartirlo con Gustavo Barnieta, que está en Vialidad, con Tato Povich, que está en Obras Públicas, con Jorge Ferraresi, que está en Vivienda, y así con un montón de Juanchi Zabaleta, que fue intendente de Urlingan. Todos son constructores, no son técnicos, están poniendo lo mejor de sí para ayudar al presidente, a la vicepresidenta, y que el país definitivamente salga adelante y que dejemos de tener estos crecimientos y caídas, que hagamos algo que sea sostenido, ¿no? Julio, siguiendo y hablando un poco de su experiencia como intendente, además su paso por la legislatura en la provincia de Buenos Aires, ¿está trabajando en algún proyecto puntual que tenga que ver con los municipios para presentar a partir de ahora, a partir de marzo, digamos, cuando ya comience el periodo de sesiones ordinarias? Sí, hay varios proyectos que ya venía trabajándolos. Yo soy parte de una fundación Findel, y por otro lado estamos respaldando las acciones que lleva adelante la Federación Argentina de Municipios, y estamos viendo la manera de que los municipios tengan más autonomía, sean más independientes y puedan tener más aceptados los recursos que el Estado Nacional o Provincial le pueden llegar. Por eso, bueno, mi interés, por supuesto, va a ser ir a la Comisión de Asuntos Municipales o al seguimiento de la FAN. Bueno, eso lo dirá el bloque o el presidente, pero bueno, yo estoy dispuesto a trabajar en cualquiera de las comisiones que tenga que ver con el municipalismo, porque es la tarea que yo he aprendido. Es decir, yo no voy a discutir estar en la Comisión de Hacienda o de Legislación, porque no son mis temas. Sí, los temas míos son el tema del municipalismo, y ahí voy a poner mi esfuerzo. Por otro lado, el tema productivo. Hay un proyecto del Ejecutivo que es muy bueno en fortalecer lo agroindustrial. Y bueno, yo lo estoy estudiando mucho y estamos haciéndolo con la Universidad Jaureche de Florencio Varela, con el intendente Watson. Estamos discutiéndolo porque nosotros queremos convertir a Varela en un distrito agroindustrial, porque tenemos un parque industrial, porque tenemos mucho campo con sembradíos, los tomates que ustedes utilizan generalmente vienen de toda la zona de Varela, de la Sotega y La Plata, que va al mercado central, y queremos darle valor agregado a esa producción. Entonces ese proyecto para mí es trascendente, dentro de los proyectos que hay, ¿no? Claro. Diputado, usted como representante de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo vio en estas últimas horas el caso que se dio con la cocaína adulterada y la muerte de más de 20 personas también en distintas zonas ahí del noroeste del conurbano? Con mucho dolor, por supuesto, como todos, pero no solamente molesto por esta cocaína contaminada, sino también por el consumo de cocaína, ni buena ni mala.
no estoy de acuerdo en ninguno de los consumos. Y por otro lado, creo que habría que retomar el trabajo que habíamos iniciado con Cristina Fernández de Kirchner, de fortalecer los CEPLA. Los CEPLA era un lugar, un ámbito, donde nosotros evitábamos que nuestros pibes cometían estos errores, que muchos jóvenes que ahora se enfermaron y se curaron de eso, están hablando. Nosotros queremos que no tengan necesidad de pasar por ese trance difícil, porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación. Y nosotros desde Varela estamos tratando de acompañar esto. Veo también que la provincia de Buenos Aires hace un esfuerzo enorme. Tengamos en cuenta que estamos saliendo de una pandemia en la cual nadie sabía cómo iba a venir. Todo se desdibujó, todo empezó a complicarse. Y dentro de eso, bueno, uno de los temas que ha crecido el otro día en una empresa nueva que va a fabricar jean en Florencio Varela, planteaba que el beneficio que les trajo a ellos la pandemia fue la gran cantidad de alcohol que consumieron los argentinos. Y eso hizo crecer la industria, que inclusive llegó hasta tener problemas esas industrias, tanto las vinícolas como las demás vitivinícolas, por la falta de envase, de botellas. No se estaba fabricando la cantidad que se necesitaba. Así que la situación es difícil, es difícil. Son diferentes estamentos los que actúan. Es la justicia la que tiene que actuar más rápido. Hay varios casos en los cuales están los pedidos de detención y no ocurre con la rapidez que tienen que salir. Sé que la justicia tiene sus tiempos, pero creo que hay una emergencia que deberíamos apresurarnos más para tomar acciones muy concretas. Diputado, lo vuelvo a traer al terreno de la, si se quiere, lo más estrictamente parlamentario y en los últimos días el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, que supongo que lo debe conocer, digo, en el trato y demás, tuvo un cuestionamiento fuerte hacia Máximo Kirchner por haber renunciado a la bancada y de alguna manera planteó, bueno, a quién está representando, si representa al peronismo de la provincia de Buenos Aires o a la Cámpora. ¿Usted cree que está ese debate dentro del Frente de Todos respecto a peronismo, kirchnerismo, peronismo, la Cámpora? Digo, ¿es un debate que se está dando y puertas adentro o es una opinión que le parece que tiene que ver más con esto que dijo el intendente y nada más? Miren, en mi caso yo soy un peronista, si se quiere, ortodoxo, ¿no? de la fuente de Perón y Vaperón, que entiendo que el segundo periodo del peronismo fue cuando asume Néstor y Cristina, y ahí pudimos ver cómo pudimos ampliar derechos. Dentro del espacio político hay diferentes miradas. Fernando Grey tiene su mirada, yo lo respeto, he trabajado muchísimo con él, es una gran persona, es un valioso intendente, pero no significa que yo vaya a calificar con las mismas palabras lo que Fernando dice de Máximo. Tengo mucha consideración hacia Máximo, mucho cariño aparte, más allá de a veces compartir o no compartir las decisiones, pero nadie se pone en el zapato del otro. Es decir, uno tiene que estar pensando más que nada lo que va a hacer en función de las acciones que tiene que desarrollar, no calificando a los demás. Perdemos mucho tiempo los dirigentes en calificar o descalificar a otro en vez de abocarnos a los proyectos necesarios que precisa nuestro país. Claro, ahí parece como que quedó algo de lo que fue la definición del peronismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, comparto con vos, eso quedó. Bueno, seguramente se va a resolver. Yo le tengo un gran respeto a Fernando Grey, sé que va a hacer lo correcto, igual que Máximo, y vamos a mantener unido el peronismo de la provincia de Buenos Aires
a través del acuerdo que se hizo, que yo fui parte del acuerdo cuando Fernando Grey y Menéndez fue el presidente y vice, y soy parte del acuerdo apoyando a Máximo en su candidatura de presidente. A algunos le gusta más, a otros le gusta menos, pero bueno, es la decisión de la mayoría de los dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Sí, y hay también un momento de un espacio, me parece, desde el punto de vista político, donde intendentes o exintendentes están teniendo un rol, me parece, importante dentro de, más allá del peronismo, sino ya en la gestión, ¿no? Como es el caso de la provincia de Buenos Aires, con Martín Insaurralde siendo jefe de gabinete, o en el caso del gobierno nacional con lo que usted nombraba, ¿no? A Catopodis o a Juanchi Zabaleta. Sí, tengamos en cuenta, en la provincia de Buenos Aires, la dirigencia política es la que de alguna manera acordó que Máximo Kirchner sea presidente. Hoy está teniendo espacios importantísimos en gestión, con gente experimentada. Martín Insaurralde es un hombre valioso para la política del peronismo. Algunos lo querrán, otros no lo querrán, pero para nosotros es muy valioso lo que él sabe y todo el compromiso que él asume, igual que Leonardo Nardini, que está en obras públicas, igual que Juan Pablo de Jesús, que está de vice con Martín Insaurralde, y podría mencionar una pila de exintendentes que son parte del gobierno de Axel Kicillof, que ha hecho una apertura realmente muy inteligente y muy a tiempo. Claro. ¿Y por qué es tan importante el rol ese que tú han pasado por la intendencia y que ahora son exitosos en la gestión gubernamental? Bueno, fíjense, yo cuando hago las charlas de formación para los cuadros dirigenciales del Frente Nacional Peronista, que ahora vamos a trabajarlo junto con el Partido Justicialista, yo planteo que el tema de la formación es la que nos permite a nosotros después tomar decisiones más adecuadas. Yo tuve 7 mandatos y yo les digo a los jóvenes que casi usé 2 mandatos para aprender las acciones que tenía que desarrollar en el municipio, porque no había formación, no había academia. Yo vengo de un dirigente barrial, no con formación académica, y me fui formando yendo a la Universidad de Luján, escuchando a los históricos del peronismo como Juan José Musi, también escuchando a Ubieto, que no era peronista, pero lo escuchaba yo porque hablaba mucho del municipalismo. Yo creo que tienen esa cuota de responsabilidad de entender que todo lo que pasa en un país, que pasa en una provincia, pasa en un municipio. Los municipios nunca tuvimos tantas posibilidades, salvo cuando estuvo Néstor y Cristina, de tener tantos espacios en los cuales podamos desarrollar todo el aprendizaje que tuvimos en territorio, que es muy importante. Claro. Diputado, ahí usted recién remarcaba todos los intendentes que pasaron a ocupar un lugar dentro de los distintos ministerios del Ejecutivo Nacional, también de la provincia de Buenos Aires. Quería preguntarle si en su experiencia como intendente lo ayuda en algo o ve algo que tal vez quienes no pasaron por ese lugar no tienen a la hora de ejercer su rol como diputado. Hay un aprendizaje que yo copié de otros intendentes que planteamos. Dios nos dio una boca y 2 oídos. Los intendentes escuchan mucho. Si no pudieran, si no escucharan al pueblo que representan, a la ciudad que representan, al partido que representan, no podrían ganar elecciones. Y para eso hay que escuchar lo que la gente nos está diciendo, lo que la gente está necesitando. Yo creo que el camino es ese. Creo que esa es una de las fortalezas que tienen los intendentes. Y miren, voy a hablar de todos los intendentes, no solamente del Partido Justicialista. Hay intendentes que se han consolidado, que son opositores, pero que se han consolidado por sus gestiones.
Sí, Julio, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Gracias. El diputado Julio Pereira, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, exintendente Florencio Varela. Mucha experiencia, ¿no? En la gestión. Mucha experiencia. Y también estuvo a cargo de la FAM, de la Federación Argentina de Municipios, que es lo que él también nos señalaba, que está trabajando también algunos proyectos que tienen que ver con el municipalismo como herramienta principal para empezar a la construcción política. Y es verdad que el intendente es el primero que recibe el reclamo del vecino. A mí me ha tocado hacer notas con los intendentes en el territorio y pasan vecinos y el intendente conoce al vecino y el vecino lo conoce al intendente. Sí, tal vez tienen una cercanía, el vecino tiene una cercanía al intendente que no es mucho más difícil, obviamente, tenerla con un gobernador ni hablar con un presidente. Y esto que él planteaba de el escuchar. Claro. Faltó como para preguntarle ahí ¿para qué es importante escuchar acá? Porque también es eso, ¿no? Hay veces que hay como, si se quiere, una mirada que lo que se discute en el Congreso no afecta demasiado al ciudadano de a pie y bueno, sí. Claro, seguro. Claramente. Seguro. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de iniciativas y vamos a hablar de una, Meli, que tiene que ver con emergencias. Sí, de unas varias vamos a hablar. Estuvimos recién, Fer, mencionando ahí con el diputado Diego Sartori, esta emergencia agropecuaria que se declaró en la provincia de Misiones producto de la sequía, y la verdad que son varias provincias las que están afectadas durante este tiempo por la sequía, por los incendios, por la baja de los ríos, y es una preocupación que se ha manifestado desde el comienzo del año a través de distintos proyectos que presentaron una docena de diputados, muchos de ellos del bloque PRO, pero también hay otros espacios, y algunos proponen algunas emergencias específicas en determinados departamentos o partidos de provincias y otros en provincias en general. En estas iniciativas los diputados no piensan solamente en su propia provincia, sino en aquellas vecinas que están pasando por lo mismo. Así que en un resumen de todos estos proyectos vamos a repasar un poco quiénes fueron también los autores, si te parece. Bueno, tenemos a quienes presentaron las iniciativas en este sentido fueron Matías Taceta, del PRO, Ricardo Burjaile, de la Unión Cívica Radical, Ana Clara Romero, del PRO, Mónica Fein, del Partido Socialista, Pablo Torello, del PRO, Germana Figueroa Casas, Federico Angelini, Sofía Brambilla, Alfredo Schiavoni, todos ellos del PRO, y Hilda Aguirre, del Frente de Todos. Como te decía, estas emergencias lo que buscan, por supuesto, es dotar de recursos a las provincias o a ciertas localidades para que se puedan atender las áreas que fueron afectadas. Y en lo que respecta a la emergencia hídrica, algunos proponen declarar esta emergencia en el departamento de Viedma, en la provincia de Chubut, a raíz de los incendios forestales de campo y estepa que hubo en enero pasado. ¿Te acordás, Fer, que esto fue cerca de Puerto Madryn? Claro. Bueno, justamente lo propone Taceta, que es diputado de esa provincia, y se propone que se declare la emergencia por el término de 180 días. Después tenemos, en lo que respecta a proyectos sobre la emergencia agropecuaria, uno de esos autores es Ricardo Burjaile, quien fue ministro de Agroindustria durante la gestión de Cambiemos, y también Pablo Torello, que es un hombre de campo, los diputados del PRO. Ellos proponen algunos cambios en lo que tiene que ver con una ley que ya existe, porque en realidad muchas veces escuchamos que en Argentina se votan las emergencias y después se prorrogan y quedan durante el tiempo. Bueno, la ley de emergencia agropecuaria ya está, es la 25.509, que se sancionó en el año 2009, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Pero ¿qué se busca ahora ante esta situación que atraviesan distintas provincias? Bueno, modificar la partida presupuestaria. Sucede algo parecido, ¿te acordás, Fer, a lo que pasaba con la ley ovina, donde había un monto que había quedado muy desactualizado,
era muy inferior a lo que hoy son los valores que tenemos en el país producto de la inflación. Y con esta ley pasó lo mismo. Y con esta ley pasa lo mismo. Sí, hoy la partida está en 500 millones de pesos y lo que pide Bursaile es que suba a 6 millones de pesos. Bastante significativo el aumento. Y también lo que propone, por otro lado, Torello y otros diputados más, es que se alivie la carga tributaria de los productores, ¿no? En lo que respecta a beneficios en el impuesto a las ganancias, en bienes personales e IVA, y además en los derechos de exportación. Hay algunos que están pidiendo el 0% y aportes patronales, la reducción de los aportes patronales. Todo esto obviamente con el objetivo de ayudar a estos productores que están afectados. Nos mencionaba también Sartori, por ejemplo, los productores de tabaco, ¿no? Claro. Que tenían preocupación en su provincia porque, bueno, hay una bajante en los ríos y también está el efecto de La Niña, ¿no? Que está castigando bastante al país. Siempre en los años que está afectado por La Niña hay entre un 20% o 30% menos de lluvias. Claro. Y según un informe de la Bolsa de Valores de la Bolsa de Cereales, de Buenos Aires, si bien el caudal de los ríos se va a recuperar lentamente durante este verano, en otoño va a bajar también rápidamente de nuevo. Claro. Así que... y la emergencia lo que permite también es que se tomen medidas de manera urgente y de manera directa, como por ejemplo lo que nos decía Sartori, aquellos empresarios tabacaleros o yerbateros que tienen compromisos con el exterior de poder vender sus productos. Al no poder producirlos, tampoco pueden estar, digamos, haciéndose cargo de impuestos acá en la República Argentina. Justamente, sí. Y también en los fundamentos de los proyectos se expresa esto, ¿no? La preocupación porque han tenido que bajar las exportaciones agropecuarias. Exacto. Producto de todo este castigo climatológico que estamos enfrentando. Provincias sobre las que se solicita declarar la emergencia hídrica, otra emergencia en Chubut y Santa Cruz, producto de la bajante de los ríos Senguer y Chubut. Estuve hace poco en Chubut, Fer, y también esta bajante en los ríos está costando algo que remarcaba uno de los diputados chubustenses que presenta el proyecto, está afectando en el consumo humano del agua. Ajá. Porque está costando potabilizar el agua. Claro. ¿No? Y también la emergencia hídrica en Santa Fe, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires por la bajante de los ríos Paraná, Paraguay, Iguazú y del Río de la Plata. Sobre este punto hay un dato importante porque estas provincias sí hubo una emergencia hídrica que se declaró en julio del año pasado por el término de 6 meses, la decretó el Poder Ejecutivo, pero hoy todavía no se ha prorrogado esa emergencia por decreto y ahora se está pidiendo, hay algunos diputados que piden que se prorrogue el decreto y otros que, salga una ley. Claro. ¿No? Recordemos además, la bajante del río Paraná, la hemos hablado también bastante, es la más grave desde hace 77 años. Sí. ¿No? Así que está bastante castigada toda, podríamos decir, gran parte del país, ¿no? Con todo lo que está pasando. Y tenemos otra emergencia más, ahí nos vamos ya para la región de Cuyo, salimos de la Patagonia y del litoral, y este proyecto es de la diputada oficialista Hilda Aguirre, que ella lo que pide es declarar una emergencia climática en la ciudad capital de La Rioja, que se vio afectada por intensas lluvias que ocasionaron el desborde de diversos ríos e inundaciones también durante enero pasado. Claro, ahí sobra agua. Ahí sobra. ¿No? Y es lo que le falta al río Paraná, que la verdad que la bajante de Paraná viene desde mediados del año pasado, y las perspectivas no son buenas. No. Para lo que tiene que ver con este año, ¿no? En definitiva también sigue siendo realmente un problema y grave.
para toda esa región. Y si uno suma y ve las diferentes áreas de la República Argentina, casi la totalidad de la Argentina tiene que entrar en emergencia. Sí. Por distintos motivos, pero casi la totalidad de la República Argentina. Sí, totalmente. Son muchas provincias afectadas y vemos que todo se interconecta, ¿no? Claro. Todo se interconecta y obviamente lo negativo que trae es cómo afecta a las distintas actividades productivas que hay en el país y bueno, esto es lo que se mira con más preocupación. Bueno, gracias Meli. Esta es una de las iniciativas o varias de las iniciativas que tienen que ver con la emergencia. Gaby, hay otras iniciativas que también, digamos, que son puntualmente y específicamente para un sector determinado y que están, digamos, habilitados para que el Congreso lo trate en este periodo de sesiones extraordinarias. Así es. Hay una de las 18 iniciativas que se están pensando para tratar aquí en la Cámara de Diputados, tiene que ver justamente con la promoción de la formación de las enfermeras y enfermeros. Recordemos que esta iniciativa se empezó a discutir el año pasado. Es un proyecto que tiene cierto consenso entre el oficialismo y la oposición. ¿Es un viejo proyecto de Pablo Schedlin? Sí, exacto. Por eso es muy probable que en caso de que finalmente se haga una sesión como se espera antes de fin de mes, se trate esta iniciativa. Es una de las candidatas, si se quiere, de las 18 que figuran. Recordemos que el año pasado aquí en la ciudad de Buenos Aires hubo varias protestas por parte de enfermeros y enfermeras en el contexto sanitario que estábamos teniendo en medio de la pandemia de COVID, reclamando varias cuestiones que tenían que ver con recomposición salarial, también con lo que es el reconocimiento profesional que no se les da, y entonces hubo muchos reclamos, se hicieron ollas populares y demás en la ciudad de Buenos Aires, justamente diciendo: nosotros estamos en la primera línea en todo lo que fueron estos meses de pandemia, pero no se nos da ningún tipo de reconocimiento en términos de lo que tiene que ver como profesionales de la salud, y al mismo tiempo en lo que implica la recomposición salarial que mencionábamos antes. Bueno, se presentó este proyecto que se incluyó en el temario de sesiones extraordinarias. Básicamente, bueno, este proyecto de la promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería tiene como objetivo establecer mecanismos para favorecer la formación de la calidad de enfermeras y enfermeros e incrementar su número en el país. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que en la Argentina tenemos muchísimos médicos y médicas, pero faltan enfermeros y enfermeras. Claro. Uno esto lo ha escuchado varias veces y le ha tenido que pasar por algún establecimiento de salud, ve que es una faltante y bueno, justamente esta iniciativa apunta a poder revertir ese tema. Claro, y esto también lo demostró la pandemia, no solo en la Argentina, lo demostró en el mundo entero respecto al tema de la necesidad de tener más enfermeros en los hospitales públicos y privados, ¿no? Pero en definitiva en cada uno de los países, como también al personal de las terapias intensivas. Bueno, la faltante de terapistas, bueno, como el tema de los anestesistas y demás, también es otro de los grandes temas. Y ahí en la placa que tenemos, justamente uno de los temas centrales y que tiene que ver con estos reclamos que te decía que se hicieron de manera muy fuerte el año pasado, tiene que ver con reconocer a las enfermeras y a los enfermeros como profesionales de la salud, que es uno de los reclamos fuertes que se vienen planteando. Después también, bueno, se estimula, otro de los puntos es que estimula la creación de nuevas carreras universitarias y superiores técnicas de enfermería,
y el fortalecimiento de las existentes. Esto apunta a poder mejorar la formación que ya tienen muchos enfermeros y enfermeras y justamente ir en línea con que se puedan igualar con lo que son las carreras universitarias. Busca también regular, bueno, el acceso igualitario desde el nivel técnico superior al universitario sobre la base de homologación de títulos y la acreditación de carreras. Este es otro de los puntos importantes que tiene que ver justamente con la formación tanto para las enfermeras y los enfermeros. Yo te diría que acá está como los dos grandes puntos de esta iniciativa. Tienen que ver, por un lado, la formación, que es la que estábamos mencionando recién, y después el tema del reconocimiento como profesionales de la salud. Claro. Es de alguna manera poder integrar estas dos cuestiones para poder incrementar el número de enfermeras y enfermeros como mencionábamos. Otro de los puntos de esta iniciativa es que, bueno, va a crear la Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de la Enfermería, y esto es interesante porque va a estar integrado por representantes tanto de los ministerios nacionales de Educación, Salud y Trabajo, pero también por el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud y representantes de los trabajadores y empleadores de la enfermería. Cabe destacar que el COFESA, el Consejo Federal de Salud, durante estos 2 años de pandemia ha trabajado muchísimo. Ahí en el COFESA están representados todas las provincias, los ministerios de salud de todas las provincias, donde cada vez que se han tenido que tomar medidas en relación a la pandemia, ya sea por restricciones o cuarentenas y demás, se ha discutido en el COFESA. Bueno, el COFESA va a ser uno de los que integre justamente esta Comisión Nacional de Formación para las Enfermeras y Enfermeros. Por lo tanto, le va a dar una mirada también respecto a cuáles son las necesidades de cada provincia, porque sabemos que no es la misma situación la que están teniendo tal vez los enfermeros o enfermeras en la provincia de Tucumán que los que tienen aquí en la ciudad de Buenos Aires, incluso el número que se necesita en cada uno de los distritos. Claro, porque además se puede ver cómo pasó en la pandemia, que había momentos en el cual se necesitaban enfermeros en la zona del AMBA y no se necesitaban tantos a lo mejor en el interior de la República Argentina. Así y después sucedía a la inversa, se necesitaban más en la provincia de Córdoba y no tanto en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso también es otro tema, ¿no? Sí, y tal vez lo que sucedió con la pandemia, como con otros tantos temas que lo hemos hablado aquí, con el tema de educación, con el tema del déficit habitacional, con el tema de la pobreza, o sea, la pandemia expuso situaciones que ya existían, claro, que estaban y que tal vez en muchos casos se profundizaron, y en el tema de la salud, si bien se hizo mucho para poder mejorar todo el sistema de salud a nivel nacional y a nivel distrital, lo cierto es que dejó a la vista que, bueno, hay una escasez de enfermeras y enfermeros y en este caso, como vos bien marcabas, tal vez en todo lo que fue el AMBA se notó mucho más, totalmente, justamente por la demanda que tuvimos a raíz de la situación sanitaria. Bueno, otro de los puntos importantes, se establece el derecho de los enfermeros y las enfermeras a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión. Esto es otro de los puntos vinculados a la formación. Y aquí hay otro tema que no es menor, porque muchas veces uno puede plantear, bueno, tiene que tener más formación y demás, pero el tema es, bueno, si se tienen a veces los recursos para poder destinar tiempo a esa formación que muchas veces se demanda y que se plantea. En este caso, bueno, desde el propio Estado se está incentivando eso. Lo que plantea esta iniciativa es que se haya un otorgamiento de becas para los alumnos de enfermería, pero también para las enfermeras y enfermeros que ya están trabajando en esta profesión, y
que puedan seguirse formando. Claro. Entonces se apunta a que puedan estudiar aquellas personas que deseen dedicarse a la enfermería y quienes ya están ejerciendo esta profesión que puedan seguirse formando. Son algunos de los puntos centrales de esta iniciativa que veremos si finalmente se discute este mes durante las sesiones extraordinarias. Como te decía al comienzo, es uno de los proyectos que en general cuando uno habla con el oficialismo, habla con los diputados y diputadas de los distintos bloques opositores, todos están de acuerdo en que es necesario una iniciativa de estas características. En principio no habría mayores dificultades para poder avanzar en este sentido. Claro, porque este es uno de los proyectos que ya habían logrado consenso por parte del Congreso de la Nación, por parte de la Comisión de Salud, que ya hasta con dictamen, ¿no? Y educación, y que estaban a punto ya de llegar al recinto. De dictaminar, creo, porque hubo varias reuniones informativas. Con distintos expositores, por supuesto, algunos, bueno, ligados a la educación, otros más del sector de la enfermería en lo que respecta a la salud. No se tuvo dictamen que yo recuerde, pero sí hubo un debate que, bueno, igualmente ahora como la Cámara se renovó, quizás haya una o dos reuniones de comisión para tratarlo, pero si hay consenso puede llegar a ser uno de los proyectos que salga más rápido. Bueno, este va a ser uno de los proyectos que pueden llegar a conformar el temario de una posible sesión en la Cámara de Diputados en este periodo de sesiones extraordinarias, donde tenemos muchos proyectos, 18 temas habilitados por parte del Poder Ejecutivo Nacional, pero tenemos pocas semanas porque el periodo de sesiones extraordinarias finaliza el 28 de febrero. Es decir que y ya recién la próxima semana va a haber reuniones en el bloque del oficialismo, reuniones con la oposición, reuniones para ir conformando lo que van a ser en definitiva las comisiones, pero bien nos decía Melissa, para conformar las comisiones también hay que tener primero cuáles son los temas que se van a discutir, porque ¿para qué se va a conformar una comisión de salud si el tema de salud o el tema de enfermería no se piensa tratar, ¿no? Digo, si hay acuerdo para tratar este proyecto, se conforma la comisión de salud, se conforma la Comisión de Educación, las comisiones que sean necesarias para avanzar sobre diferentes iniciativas y así poder llegar, en definitiva, antes del 28 de febrero a tener por lo menos alguna sesión en la Cámara de Diputados. Vos, Gaby, nos decías que posiblemente para la última semana de febrero. Sí, eso es lo que me dijeron desde el bloque oficialista, que la idea es, bueno, la semana próxima empezar las conversaciones con la oposición para justamente conformar las comisiones en función de los temas que puedan llegar a tratarse en el recinto finalmente. Entonces, primero falta definir qué proyectos de estos 18 que figuran en el temario se van a tratar, después qué comisiones es necesario conformar y recién el debate podría llegar para la última semana de febrero. Yo le pregunté a algunos diputados cómo se organizaban en los diferentes bloques para ver la designación de los diputados en las comisiones. Lo que me señalaron es que cuando ingresaron el pasado 10 de diciembre, los que ya vienen de hace 2 años, la idea es que sigan conformando las comisiones que ya conformaban antes de el recambio legislativo. Pero aquellos que se incorporaron el pasado 10 de diciembre, lo que me señalaron algunos diputados es que cuando llegaron a la Cámara, cuando se integraron a sus bloques, hablando principalmente de los bloques mayoritarios, de Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, les preguntaban en qué comisiones querían estar. Por cuestiones profesionales, por antecedentes políticos, por antecedentes académicos, y ellos señalaban, llenaban una planilla y señalaban cuáles son las comisiones que querían
conformar a lo largo de su mandato como diputados nacionales. Y a partir de ahí es donde se van a ir conformando, es decir, que no van a volver, si la próxima semana se definen la integración de las comisiones, no van a volver a convocar a todos los diputados para ver a qué comisiones van a estar, ¿no? No, claro, se supone que los jefes de bloque ya tienen en cuenta ese listado y además hemos consultado a varios diputados acá y los que te dicen, los que ya vienen con mandato, es que, bueno, les gustaría permanecer en las mismas comisiones que han estado y generalmente siempre cuando hay un recambio se prioriza que quienes sean los presidentes de comisión sean justamente los que tienen una experiencia legislativa. Hay a veces gente que debuta como legislador y ya ahí nomás tiene una comisión, pero bueno, son los casos menos. Los menos, ¿no? O caso como fue el caso lo planteó el diputado Casareto, o en la bicameral, o lo que nos decía recién el diputado Pereira, ¿no? Que apenas llegó, él quiere conformar la comisión de asuntos municipales. Sí. Es lógico. Sí, es lógico, es lógico. Yo creo que van a más o menos a tratar de acomodar, como vos bien mencionabas, Fer, y como estaba diciendo Meli, porque la verdad es que no dan los tiempos, siempre y cuando efectivamente quieran hacer una sesión antes de que empiece el periodo de sesiones ordinarias. La verdad es que si la discusión se termina yendo en la conformación de las comisiones, va a estar complicado. Bueno, discusiones que se van a dar ya a partir de la próxima semana. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. Gaby, gracias. Y te quedás un par de horitas más. Sí, me quedo un ratito más. Con usted también, gracias. Esto fue la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. La segunda edición por DTV. Gracias.